¿Qué tal, amigos? Buenos días, saludos a todos de Mariano Izquierdo, que de nuevo va a hablarles del artículo 7 de la Ley del Honor, de las intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Nos referíamos en la última sesión a cuestiones de propia imagen, cuándo sí y cuándo no son lícitas esas publicaciones de imágenes de una persona. Pero en el artículo 7.6, que es al que vamos ahora, se trata de la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. También ha habido jurisprudencia interesante. Aquí lo complicado en todas estas materias es seleccionar qué sentencias les pueden resultar más llamativas o reveladoras a ustedes. He escogido una que tuvo como protagonista a un popular artista español, Emilio Aragón, Miliquito, el hijo de Miliki, uno de los famosos payasos de la tele. Conocido, sí, naturalmente en España, pero también en no pocos países sudamericanos. Pues bien, después pasó a ser cantante, presentador de televisión, en fin, Emilio Aragón, una celebridad. Y aquel año había sacado un disco que fue del top 10, grandes ventas tuvo, que se llamaba Te huelen los pies. Y la carátula era, no se veía la cara de nadie, una figura humana vestida de smoking con zapatillas de deporte, con deportivas. Fue tan afortunada la combinación original de ese vestuario, pues que a una empresa de desodorante para calzado se le ocurrió hacer un anuncio para su producto en el que aparecía no precisamente la cara de Emilio Aragón, no, la cara de nadie. Un smoking, unas deportivas y una leyenda a pie de página que decía: la persona más popular de España está dejando de decir que te huelen los pies. Pues bien, Emilio Aragón demandó. Y cuando la cosa llegó al Tribunal Supremo, el 30 de enero de 1998 dictó una sentencia con la que no puedo estar más en desacuerdo, en la que entendió que el dibujo y la frase no suponían identificación de persona alguna. A mí me parece que se manejó ahí un concepto de imagen raquítico. Menos mal que hubo un voto particular, que algo de consuelo tiene, aunque valga para poco. El voto particular del magistrado Xavier O'Callaghan dijo que había quedado vulnerado el derecho a la propia imagen si se tiene en cuenta la popularidad del personaje, la coincidencia de las frases y la inusual combinación de tales elementos del vestuario. Llamativo también que cuando se recurrió en amparo contra esa sentencia, pues el Tribunal Constitucional la confirmó después. Fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. ¿Y qué hay cuando junto a los fines publicitarios hay otros que interesan más y por eso se toma la imagen? Cuando termina el año, todas las cadenas de televisión utilizan imágenes de deportistas y hacen una evocación de cuáles han sido los éxitos del año en el deporte español. Si una empresa cervecera toma las imágenes de unos medallistas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Doreste y Molina, para ilustrar una campaña publicitaria que tiene como tema el año olímpico y sus éxitos, pues hombre, junto a la publicidad, junto a la finalidad publicitaria, hay algo de finalidad conmemorativa. No lo quiso ver así el Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de octubre de 1996, y llama la atención, en cambio, que en la de 21 de diciembre del 94 sí le pareciera bien al Supremo el que una imagen de una cantante de zarzuela fuese puesta al servicio de
finalidades pues semejantes. No sé por qué, dice el profesor Casas Valles, no se ve por qué. Es un homenaje y reconocimiento a sus acreditados méritos, en el caso de la zarzuela, y no así cuando se trata de méritos deportivos. ¿Acaso sea, dice este profesor, en plan de guasa, porque a nuestros magistrados les gusta más la zarzuela que la navegación a vela, como era el caso de los regatistas de Oreste y Molina? Bueno, esto es lo que les quería decir en relación con el artículo 7.6. Pero más interesante todavía es el 7.7. Más interesante y más numeroso en cuanto a los supuestos, porque el 7.7 contiene nada más y nada menos que la difamación. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de las personas, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Centenares, miles de sentencias en materia de difamación. No es difícil caer en la cuenta. Y en todos nuestros países. Publicidad difamatoria, insultos proferidos en debates electorales, en tertulias, en escritos, artículos. Pero claro, es complicado saber cuándo una cosa es difamatoria y cuándo no lo es. Yo, puestos a resumir en estos minutos que quiero dedicar a esta materia, los tipos de difamación que, conforme a la jurisprudencia recaída, existen en el derecho español, creo que son tres grupos de casos. En primer lugar están las informaciones no veraces. En segundo lugar, los insultos. Y en tercer lugar, aquellas informaciones que, aunque sean veraces y no contengan insultos, ataquen a la intimidad de las personas. Tres modelos de difamación. Este último, como diré después, tampoco acierto a entender muy bien por qué se denomina difamación, pero en fin, creo que es otra cosa. Informaciones no veraces. Es muy importante que sepamos distinguir veracidad y verdad objetiva. Un medio de comunicación puede ser veraz, es veraz, si ha trabajado la información. Si ha llevado a cabo una labor de investigación suficientemente diligente como para que la información sea creíble. Aunque luego resulte que es objetivamente falsa. Esto es tanto como decir que la responsabilidad civil de los medios de comunicación en España es subjetiva o por culpa. No basta con la falsedad objetiva. Es necesario que haya negligencia. No me gusta esta forma de concebir la difamación, ciertamente. Al menos, cabría decir, ¿y por qué no absolvemos al periodista diligente y condenamos al medio de comunicación? ¿Por qué se puede condenar como responsabilidad objetiva, sin necesidad de pedir negligencia de nadie, a una naviera, a una siderometalúrgica o una empresa farmacéutica? Y en cambio no a un medio de comunicación. La respuesta ya la tenemos siempre a la vista, porque la libertad de prensa es muy importante en una democracia. Sí, como dice mi compañero el profesor Pantaleón, comparando el periódico defectuoso con el producto farmacéutico defectuoso, claro que es muy importante los medios de comunicación en una democracia, pero también son muy importantes los laboratorios farmacéuticos para que haya demócratas. El listón, entonces, es muy ligero en materia de libertad de prensa, lo cual, además, tal vez tenga si no su justificación, sí su explicación, en un país como España, que comenzó a ser democrático a partir de, si nos situamos no en la muerte de Franco, sino en la Constitución, pues a partir del año 78. Y 40 años de dictadura pues pesan mucho a la hora de evaluar dónde termina la libertad de información, dónde empieza y dónde termina.
informaciones no veraces. Bueno, por lo menos permítanme, eso sí, que se declare en una sentencia que no era verdad lo que se decía de mí. La información que se dio sobre mi persona, diligentemente obtenida, estaba equivocada, señores, y yo no soy un pederasta. Y demuestro con pruebas concluyentes que cuanto se dijo de mí era falso. De acuerdo, no hay responsabilidad civil, nadie me pagará un céntimo, pero cuando menos que se diga y que no me persiga la vitola de pederasta lo que me queda de vida. Eso en cuanto a la primera forma de difamar, la información no veraz. Y además esto de que veracidad y verdad objetiva no son la misma cosa, sepan que cuenta con jurisprudencia consolidadísima, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, que me excusan, me eximen de la cita concreta. No he dicho, pero aprovecho para decirlo ahora, que tienen ustedes colgado en el campus virtual un trabajo específicamente dedicado, tiene más de 100 páginas, es de un tratado, no es un manual, tratado de responsabilidad civil, y ese capítulo es solo de honor, intimidad y propia imagen. Al margen del libro que estamos siguiendo en todas nuestras sesiones, responsabilidad civil parte general, en cambio las partes especiales en su momento van siendo nutridas de material en el campus virtual. Creo que todavía no había sucedido en las lecciones 1 a 4, pero en la 5 ya tenemos por primera vez material de campus virtual en forma de artículos doctrinales. Bien, no está mal aprovechar ahora para decirlo. El segundo tipo de difamación son los insultos. Vaya terreno escurridizo. ¿Cuándo termina la ironía y comienza el sarcasmo? ¿Cuándo termina el sarcasmo y comienza el insulto? Es un tema sumamente casuístico. Sumamente casuístico. La jurisprudencia de nuestros tribunales entiende básico, vital, para discriminar unos casos de otros, el contexto. El contexto en que las expresiones tienen lugar. Lógicamente, no es lo mismo, estoy por aquí buscando algún caso, no es lo mismo llamar corrupta y subnormal a una alcaldesa en un debate que hacerlo, como ocurría en el caso que concluyó con la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2001, en un acalorado pleno municipal que acabó con discusión callejera. No es el mismo contexto, evidentemente. Para referirse a un grupo político que hace oposición constante a la labor de un alcalde, dijo la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2003 que la expresión moscas cojoneras no es de buen gusto, pero solamente quiere indicar que el aludido alcalde actúa, miren qué gracia tiene esto, como lo hacen esos parásitos de las caballerías, que aposentadas en las superficies menos protegidas por la piel, de forma continua las molestan, pero sin causar un daño irreparable. Bueno, está permitido decir moscas cojoneras. Reptil es un término desacertado, dice el Supremo el 7 de julio de 2004, pero no es necesariamente injurioso. Si con él se quiere describir la estrategia de un político experimentado y muy hábil a la hora de eludir situaciones complicadas. En fin, hay que, en términos generales, también dice el Supremo el 15 de enero de 2009, hay que alejarse de una concepción abstracta del lenguaje, sintáctica o semántica. Y hay que utilizar, para saber lo que es insulto, una concepción pragmática del lenguaje. Actividad humana de carácter práctico. Todo, por lo tanto, en relación con su contexto. Claro, esto es lo que hace que sea especialmente divertida la materia de la difamación, en forma de insultos. Un conocidísimo periodista deportivo español, mis compatriotas le recordarán, José María García, muy conocido por... En fin, cada noche a las 12 de la noche, raro era el español que no ponía la radio para escuchar a García, simplemente García. No había otro García en el país. José María García. Muchos años, muchos años en distintas cadenas de radio, José María García hacía de las suyas. Buenas noches, señores. Y las suyas eran poner a caldo, casi siempre de manera merecida, a autoridades del deporte, en fin.
presidentes de federaciones. Bueno, pues les voy a contar el caso de Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, contra José María García. Fíjense ustedes cómo corta un pelo en el aire, qué sutileza la que utiliza el 31 de julio de 1998. Que José María García llame al presidente del Real Madrid cantamañanas, desvergonzado, amoral completo, trasnochado mandamás, vejete, destartalado, presumido, relamido, presidente de pelo blanco y conciencia deportiva negra, eso sí supone vejación o menosprecio, con independencia de que fuera o no información veraz la de que Santiago Bernabéu le había llamado hijo de puta en su lecho de muerte. Pero eso sí, dice la misma sentencia a continuación: llamarle zafio, burdo, histérico, tonto de baba, faldero, inútil, torpe, desvergonzado y vanidoso, eso ya son calificativos aceptados socialmente y de uso común. Válgame Dios. Repito, qué sutileza. Colocar el listón. Parece que han hecho una tabla con dos columnas, qué vale y qué no vale, ¿verdad? En la misma sentencia. Es ciertamente muy curioso. Y sepan, además, que hay una jurisprudencia consolidada, muy consolidada, de que la persona jurídica es titular del derecho al honor. También es titular del derecho al honor. No me gusta la idea, como tampoco le gusta al profesor Ricardo de Ángel, que a veces he citado aquí merecidamente como el más importante autor de responsabilidad civil extracontractual del siglo XX en España. Dice él, y yo le sigo, que las personas jurídicas, Telefónica, Iberdrola, incluso el Real Madrid, no tienen honor, tienen fama, tienen crédito, tienen prestigio. Poner a su servicio una ley orgánica como la que estamos estudiando, con todos los privilegios procesales que ello conlleva, y también sustantivos, pues es mucho poner. Tal vez al amparo de esa posibilidad de pedir daños y perjuicios por difamación a la persona jurídica, una curiosa sentencia del año 2003, 5 de junio, también del Tribunal Supremo, puso fin a la demanda que planteó la Generalitat de Cataluña contra el que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga. En una intervención pública había mostrado él, muy andaluz, su sorpresa y su disconformidad con el término comunidades históricas, que, como saben todos ustedes, y quienes no sean españoles, se lo digo yo, es un término, sí, oficial, más literario que otra cosa, pero oficial, comunidades históricas, que son Galicia, el País Vasco y Cataluña, que son aquellas que en la República, años 30 del siglo pasado, plebiscitaron, en fin, hicieron un referéndum. Pues bien, comunidades históricas. Y Jiménez de Parga se quejaba. ¿Y qué pasa? ¿Que las otras no lo somos? Andalucía no lo es, por ejemplo. Y dijo estas cosas. En otros lugares de España, en otras comunidades, no se podía aludir a esa gran falacia, dicho sea con todos los respetos. ¿O es que la historia no ha atravesado y no configura otras regiones, otros territorios, otras nacionalidades españolas? Una organización de nacionalidades y regiones en un territorio como España, repleto de historia, de norte a sur, de este a oeste, con unos reinos de brillante trayectoria que no pueden seriamente quedar reducidos a segundones, frente al resto de comunidades que dicen que son distintas porque plebiscitaron en la República un estatuto de autonomía. En el año 1000, decía don Manuel, cuando los andaluces teníamos, y Granada tenía, varias decenas de surtidores de agua de colores distintos y olores diversos, y en alguna de esas llamadas comunidades históricas ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana. Hasta aquí la cita textual que provocó el que la Generalitat de Cataluña quisiera defender el honor de Cataluña contra Jiménez de Parga. Bien, no prosperó, a mi juicio, con toda razón. No puede significar una ofensa, dijo el Tribunal Supremo, repito, 5 de junio de 2003.
sino simplemente una opinión más o menos fundamentada desde un punto de vista particular, y que desde luego puede ser rebatida en el área de la discusión científica y doctrinal, pero nunca estimada como ofensa para nadie. Y en cuanto a las alusiones higiénicas, se trata de una divagación histórica costumbrista, que podrá ser o no tenida en cuenta, podrá ser una ocurrencia que haga o no haga gracia, pero nunca constituir una ofensa o afrenta, sobre todo por el dato de decir algo que habría acaecido hace más de 10 siglos. Hasta aquí la cita de la sentencia, en fin, que no hay que tener la piel tan fina. Bien, esto en cuanto a la difamación. Y por cierto, no he dicho una cosa importante para dar cierre a todo ello, y es que las noticias veraces a las que me refería antes son un freno a la libertad de información, no a la libertad de opinión. Las opiniones no son verdaderas ni falsas, las informaciones sí. Y en torno a, para rematar toda la idea manejada en esta sesión, a la difamación, debo decir que cuando un reportaje de televisión o de radio o de prensa escrita es neutral, es decir, el medio de comunicación no toma partido sobre las opiniones que escucha, etcétera, eso es perfectamente legítimo. Otra cosa es cuando se involucra, y hay sentencias que condenan, desde luego. Y por supuesto, nada que ver con el insulto es la metáfora, la ironía. Figuras estilísticas que se utilizan al servicio de un mensaje y que forman, como no, regularmente parte de la libertad de opinión de quien las emite. Bien, continuaremos para dar fin a la ley del honor y a la manera de valorar el daño moral en la siguiente sesión. Buenos días, amigos. Este es un producto editorial derivado de la obra Responsabilidad Civil Extracontractual Parte General, Delimitación y especies, elementos, efectos o consecuencias de la editorial Dickinson. Único libro que se encuentra permanentemente actualizado por una edición anual desde el año 2015. Su autor, don Mariano Izquierdo Tolsada, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y consejero de la firma de abogados Cuatro Casas. Este producto editorial, que adopta la forma de curso, responde a la estructura de la precitada obra y cuenta con el aval del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, centro de estudios superiores especializado en responsabilidad civil, fundado por la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena en el año 1892. Centro depositario de la tradición universitaria de este real sitio desde tiempos de Felipe II.